Sagarratti. Escuche. Avanza Sagarratti y aprende todo el tiempo. Con su conocimiento ya toca el firmamento. Muy bien, Sagarratti, ¿cómo le va? Opa, estaba la clase ahí. Muy buenas tardes, queridísimos alumnos del tercer año. Esta es una clase más de dibujo en nuestra aula virtual. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Por favor, si me baja un poquito la fanfarria ahí. Gracias, muchas gracias, asistente. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la clase pasada, clase que fue de estructura interna. En este caso vamos a ir aplicando estos conocimientos que ya hemos ensayado la semana pasada y los vamos a ir aplicando a cosas concretas como son, por ejemplo, el estudio de la figura humana, ¿sí? Cuando hablamos de estructura interna hablamos de justamente qué es lo que constituye una forma para que en su aspecto externo lo veamos de tal manera o de cual manera. Y vamos a continuar, decía, con lo que es estructura interna, en este caso aplicado a figura humana. Así que concretamente ya vamos a empezar con ese tema tan importante que es el estudio de la representación de la figura humana, ¿sí? Que tiene una cantidad de aspectos que hay que abordar. Vamos a empezar por el primero, concretamente por la parte más importante, podríamos decir, allí donde está lo único que es irreemplazable en nuestro cuerpo humano, que es el cerebro, ¿no es cierto? La cabeza. Vamos a empezar a aprender a dibujar la cabeza y concretamente la cara, porque vamos a hacer también los rasgos, los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Recuerden que los trabajos que ustedes me hagan llegar por mi mail personal, que luego voy a volver a colocar en el pizarrón, es muy importante que ustedes mencionen nombre, apellido, curso y colegio, porque esta clase concretamente, por ejemplo, es para los alumnos de tercero segunda de la ES11 de Almirante Brown, los alumnos de tercero B de la ES41 de Bursaco, que la semana pasada dije Rafael Calzada y en realidad me equivoqué porque todavía no es Calzada donde está, sino que es en Bursaco, ¿sí? Sagarratti, no se ría, cualquiera se equivoca, no sea tan cruel. Decía la ES41 de Bursaco, los chicos de tercero B, los chicos de tercero B de la escuela número 26 de Gleu, ¿sí? Y los muchachos y chicas de tercero segunda, tercero cuarta y tercero quinta en la ES número 13 de Almirante Brown. Maravilloso, tengo, a ver, déjenme contar, 1, 2, 3, 6 cursos juntos aquí en esta clase. Una de las maravillas de tener una clase virtual. Vamos a poner un poquito de música para ambientar esto. Voy a seguir tratando de mostrarles algún tipo de cosa que por ahí no sea tan habitual en su repertorio musical, para que en todo caso conozcan algo más y decorar esta clase que resulte un poquito más agradable, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es un violinista maravilloso que se llama Stefan Grappelli, así que vamos a disfrutarlo mientras tenemos nuestra clase de hoy. Decía, parte fundamental del cuerpo humano, la cabeza, ¿sí? Podemos reemplazar el corazón, no es tan sencillo, pero hay trasplante de corazón, de hígado, de riñones, de páncreas, no hay trasplante de cerebro. Ese que sos vos realmente está ahí adentro. ¿Usted Sagarratti? Está ahí, mire, ¿ven? Ahí adentro. Hoy llegó tarde, ¿eh? Sí, no sea grande, tampoco es un cerebro tan prominente el suyo. Decía llegó tarde, yo le conté 15 segundos tarde, así que tiene una falta y media como corresponde al reglamento, después hablaré con su preceptora. Decía, si no, tiene que ser más puntual. Irreemplazable el cerebro, ese que sos vos está aquí adentro, la computadora central, el disco rígido, ¿sí? Y ese cerebro tiene una cantidad de elementos como para poder percibirse a sí mismo, autopercibirse, y percibir el entorno. Ojos como si fueran cámaras de video que nos permitirán ver, oídos que nos permitirán captar sonidos, tener en cuenta cosas que ni siquiera las tenemos a la vista, pero las podemos percibir. Bueno, nariz para poder olfatear, el olfato, imagínense qué importante el olfato para el hombre primitivo, ¿okay? De captar el olor del tigre y dientes del sable dependía sobrevivir, escapar a tiempo o no, ¿sí? Sagarratti, tenganlo en cuenta, la nariz. El gusto, ¿no es cierto? Además del tacto que nos permite tener percepción de todo el cuerpo, ¿está bien?
Pero decía, vamos con la cabeza, cosa fundamental, está como quien diría en una caja fuerte. Caja fuerte de hueso, una cantidad de huesos que están enganchados entre sí, que no tienen movimiento, tienen bordes dentados que encajan y no permitan que se mueva. Aquí tenemos el hueso frontal, por ejemplo, los parietales, están todos unidos de esa manera, recordando eso tan valioso, eso que somos nosotros en definitiva, que es nuestro cerebro. ¿Tá? Así que concretamente lo que estaremos considerando antes que nada es la caja craneana, que así se llama, caja craneana, cráneo, ¿sí? Con su parte fija, esta que alberga el cerebro, y la parte móvil, la parte de la mandíbula, que podemos articular de distintas maneras. Muy bien, la cabeza tiene una forma esquemática base, ¿sí? Por decirlo de una forma sencilla, vamos a partir de la forma, como quien diría, de un huevo de gallina. Ya sé que hay huevos de gallina más alargados o más redondeados, tamaño y forma intermedia, con la parte más gruesa arriba y la parte más delgada abajo. ¿Ya está? No olvidemos nunca que lo que vamos a estar dibujando es una cabeza y una cara. ¿Sí? Así que nadie tiene la pera de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Hay un mentón que tiene una forma un poquito más compleja. Decía forma básica, concreta. Lo primero que tenemos que aprender, que vamos a practicar, vamos a guiarnos a partir de un eje vertical como para poder medir proporciones, distancias, y vamos a trazar de esta manera, a modo de punto de partida, de ayuda, tienes a agarrarte ahí. Todo esto lo hacemos con lápiz, lo hacemos a pulso, no utilizamos una regla, lo hacemos en la hoja número 5, si no tuvimos tiempo de conseguirnos hojas número 5, en la hoja que sea, unir dos hojas número 3 nos permite el tamaño de una hoja número 5, en todo caso, si las pegamos una con otra. Decía, todo lo vamos a hacer a pulso, ¿sí? Vamos a trazar un eje vertical, vamos a indicar dónde va a comenzar esa cabeza que vamos a dibujar y a partir de ahí vamos a hacer a pulso, vale borrar si me equivoqué, si se me fue la línea, la borro, la corrijo, vamos a hacer un círculo, procurando que de ambos lados del eje sea de la misma medida. Es muy importante que nos quede circular y no un óvalo alargado o un óvalo a lo ancho, ¿sí? Lo más circular posible. A mí me gusta marcarme el comienzo y el final de ese círculo y lo que sería el centro, el radio. Desde ahí va a partir el radio, digamos, de ese círculo. Y entonces voy a dibujar teniendo en cuenta que esta medida sea aproximadamente la misma que esta, ¿no es cierto? Por eso me sirven esas marquitas de ayuda y yo estoy bastante ya rumbeado. Vamos a pulir un poquito ese círculo. Yo diría que ahí está bastante respetable. Ahí tenemos un círculo, lo vamos a cruzar en el centro con un eje horizontal y allí, justo ahí, y no en otra parte, justo ahí donde el eje horizontal toca en el borde al círculo, a la circunferencia, desde ahí vamos a completar con la parte oval. ¿De qué medida la voy a hacer? Bueno, prácticamente, ¿ven esta medida? ¿Sí? Más o menos exactamente la misma para abajo. Ahí voy a marcar lo que serían las mejillas, el costado, el mentón, el costado de la cara y el mentón, ¿sí? Siempre bajando verticalmente y cerrándome. No me voy a abrir hacia afuera del círculo, porque estaría haciendo bien gordito, por ejemplo. Quiero hacer una persona estándar, ni gorda ni flaca, una cara más o menos normal. Ya sé que hay distintos tipos, infinitos tipos de caras. Voy a bajar siempre vertical y cerrándome. Pequeño cortecito de edición y continuamos. Bajando en sentido vertical y cerrándome aproximadamente ahí. Ya voy estableciendo una forma básica de lo que sería una cabeza, un cráneo, parecido a un casco, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Vamos a probarle un pedacito ahí arriba, porque de ahí para arriba en todo caso vamos a hacer el cabello. Y ahora sí, con mucho cuidado, importante medir bien, desde esta línea que hemos marcado hasta el final de la cara tenemos que dividir en 3 partes iguales. ¿Por qué? Porque esta parte de la cara, es decir, desde la nariz donde comienza el surco nasolabial hasta donde termina el mentón, tenemos normalmente, usted, yo, la tía que está ahí mirando también y que está haciendo la tarea,
el presidente de Chacarita Junior, que se quedó un rato para ver esta clase de tercero también, todo el mundo en general, esta medida es exactamente la misma que la de la nariz. La del pulgar es la misma que la nariz, miren. Usted pruebe, ustedes se están poniendo ahí el dedo en la nariz, ¿no es cierto? Ahí, del lado afuera el dedo, por supuesto. Esta medida, como el pulgar, como esta parte, como lo que sería la frente desde aquí, tendría que salir una melena abundante, en mi caso ya me ha abandonado, pero aquí comenzaría en una persona que no ha perdido el cabello, su cabellera, ¿sí? Así que esta medida es la misma que esta y que esta, por eso tenemos que dividir en 3 partes iguales. Desde acá lo voy a marcar con otro color, para que se note más fuerte. Desde aquí hasta ahí, 3 partes iguales. ¿Estamos? Es un poco fácil calcularlo porque desplazo un poquitito, como quien diría, lo que es el círculo. He desplazado el borde, desplazo por aquí, ahí tengo una, acá tengo otra y otra. La compruebo, a ver si no me equivoqué, Lo puedo hacer apoyando un palito, apoyando la tiza y marcando con el dedo. Así con cuartas, como estoy haciendo yo. Vengo bien, ahí estoy bien. Tengo 3 partes iguales. Sin duda alguna ahora, por aquí pasará el eje de las cejas. Las cejas de una persona. Esta segunda que marqué con amarillo, el final de la nariz, sin duda alguna. Y entre estas dos va a estar la boca, ya voy a explicar con mayor precisión, ¿sí? Vamos a ir colocando los rasgos. Primero, como siempre les digo, vamos a ir del todo a finalmente los detalles. No vamos a hacer en todo detalle cada parte, sino que vamos a ir estableciendo las formas, las proporciones y la ubicación a modo aproximado para finalmente pulir todo y ahí sí dejarlo más prolijo y dejar una cara lo más interesante posible. ¿Está bien? Primero que nada vamos con las cejas. Las cejas van a estar relacionadas en nuestra metodología con los ojos, tienen que ver con la medida de los ojos. Las cejas pasarían por lo que sería el borde inferior del hueso frontal que está aquí, por eso esta es nuestra frente. Esto se llama arco superciliar. Aquí se une donde termina el frontal y es donde empieza la curva de la ceja. ¿Por qué está la curva de la ceja? Porque ya transita exactamente por el borde inferior del hueso parietal. Cabecea el jugador, cabecea, se agarraste, cabeceó con este lado, cabeceó con... Estuvo un poco lerdo, tarde, ya pasó la pelota, se agarraste. Y dedíquese a otro deporte, por ahí el waterpolo sería mejor que el fútbol. No proteste, quédese tranquilito. Bien, continúo. Aquí, donde se inclina la ceja es porque justamente está el parietal, ¿no? Cabeceamos la pelota, por ejemplo, jugando al fútbol. El ojo es un poco menos ancho que la ceja. La ceja empieza un poco más adentro con respecto al centro de la cara y termina un poco más afuera. Hay cejas y cejas más delgadas, más gruesas, según la raza, la ascendencia, cuánto se decoren o se depilen o lo que fuese. En líneas generales, una ceja normal tiene 2 tramos. Y primera cosa importante es salir del estereotipo. Estamos acostumbrados a dibujar con estereotipos, casi como símbolos, que en realidad se aproximan a cómo es la forma en realidad, pero no son exactos. Nos sirven para entender señales rápidas y básicas, pero si pretendo algo más artístico ya tengo que ser un poquito más exigente. Decía, entonces una ceja no se dibuja de esta manera, sinceramente no. ¿Por qué? Porque primero que nada no es algo simétrico. Simétrico es lo que divido al medio y tengo la misma forma de un lado que del otro. Una ceja normal no es de esa manera, ¿sí? Tiene 2 tramos, el tramo interior es más largo y el tramo exterior es más corto y más curvo, ¿sí? El primero es más recto, la parte de afuera un poquito más curva, casi como que se une una recta y una curva. Claro que recto prácticamente no existe nada en la naturaleza y mucho menos en el cuerpo humano. Cuando digo parte más recta, hablo de una semi-recta con una leve inclinación curva, pero ya no una curva pronunciada. En este caso yo estuviera haciendo la ceja que tendría que ir de este lado, debo dibujar un primer tramo, como decía, más recto y otro más curvo. Un poquito exagerado, es esta más o menos la estructura, tal vez menos larga desde esa parte. ¿Se dan cuenta que no se divide en el medio? Sino un poquito más hacia afuera. Eso es muy importante. ¿Está? Vamos a hacerlo un poco más detallada. Por ejemplo así. En resumidas cuentas.
Y aunque no sea tan grande la diferencia con aquello, es muy importante que lo hagamos lo más aproximado posible, lo más exacto posible. ¿Está? Bien, en una persona más o menos que normal, toda la mitad, una mitad del cuerpo es un poco más pequeña que la otra. ¿Sí? Yo, por ejemplo, creo que tengo el lado derecho de mi cuerpo más pequeño que el lado izquierdo. Se nota en la inclinación de la nariz, en que la boca se levanta un poquito, el ojo queda un poquito más abajo. Somos casi idénticos a derecha e izquierda, ¿sí? Cada uno verá cuál es su lado más pequeño. Pero en concreto, en rasgos generales, la medida de un ojo es la misma que la distancia que hay entre ese ojo y el del lado. ¿Ah? Es decir, que entre ojo y ojo tenemos la distancia de un ojo, concretamente. Y hacia los lados, hacia afuera, hacia el borde externo, prácticamente la misma medida también. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Este eje será el de las cejas un poco más abajo. ¿Cuánto más abajo? La altura de un ojo. En donde termina mi ojo, de ahí para la ceja, hay la misma altura que la que tiene un ojo. ¿Sí? Un ojo mío. ¿Ah? No de Sagardasti, que unos ojos. En fin, no sé grande. Sé que las muchachas y otras personas lo observan. No estoy comprometiendo y nada, tranquilo. Muy bien, decía, viejo digo, joven digo, un ojo entre uno y el otro y uno hacia afuera. 5 partes, dividimos este eje nuevo, horizontal, que donde vamos a calcular que van a estar los ojos, en 5 partes iguales. Siempre me gusta comenzar por la del centro. Si ya esta medida está correcta para que entre 2 veces hacia cada lado, hacia afuera, ya acerté. Si no, siempre corrijo esta y después las demás. Creo que ahí estará bien para dividirlo en 5 partes. Creo que esta parte, la vemos ahí, mide lo mismo que esta, que esta, que esta y que esta. Ahí estamos con lo que van a ser la medida de unos ojos proporcionados por el tamaño de esa cara, para que no me quede demasiado grande ni demasiado chico. Cuidado, estamos aprendiendo una forma, vamos a decirle clásica, ortodoxa, académica, lo más parecido posible a lo que vemos en la realidad. No es la única forma de dibujar una cara. No hay una sola forma para dibujar ni una cara ni nada. Hay infinitas formas, podemos cambiar luego, modificar estas proporciones y demás, pero es importante que lo hagamos por propia voluntad, no porque me salió así, sino que yo quiero hacer caras con los ojos más grandes, para que resulte más expresivo. O quiero hacer caras con ojos más estilizados y pequeñitos, como para dar una expresión en la forma general de esa cara que voy a dibujar. Distintas posturas, distintas posiciones, ideas que tendrá cada uno a la hora de querer representar expresivamente un rostro en este caso. ¿Sí? Estamos haciendo algo ortodoxo, algo parecido a lo que se vería en la realidad. Después ustedes pueden modificarlo cuando ya lo manejen bien. Decía, forma de la ceja, vamos a la forma del ojo. ¿Cómo es la forma de un ojo? Un ojo estereotipado, como estamos acostumbrados a dibujarlo, se suele hacer con una forma así, simbólica también, simétrica, que si la divido a un lado y al otro tiene la misma medida, eso ya está mal, ya no será adecuado, ¿sí? Por ahí está el medio. Tampoco queda esta parte que se llama lagrimal y esta otra alineada en sentido horizontal, como es en este caso. De ninguna manera se hacen así. El iris, que es redondeado, no se ve completo. Si usted mira a su compañero, yo lo miro, mira a Sagardasti, lo miro con esta mirada así, pequeñito corte, lo sigo explicando. Continuamos, decía, mire, usted si se fija, en mi ojo no va a ver la parte del iris, la parte de arriba del iris no la va a ver completa. Si yo tengo los ojos en posición normal, muy bien, veo que se da cuenta. ¿Por qué? Porque el párpado de arriba tapa en parte al iris. Miro a la cámara bien, a ver si en todo caso los alumnos les sirvo de modelo para observar. ¿Sí? Me acerco un poquito más. Ahí estamos, por ejemplo. Fíjense que la parte de arriba del iris no se ve completa. La parte de abajo sí, de ese círculo. Entonces dibujar esto así es erróneo. Me va a quedar alguien con cara de asustado, con los ojos demasiado abiertos si yo hago eso. En condiciones normales no se ve completo
La pupila es una especie de círculo en el centro, ¿sí? Pero bien, ¿cómo lo vamos a dibujar? También se compone de dos formas básicas, una más curva y otra más recta. Voy a dibujar el ojo que estaría de este lado, como hice la ceja. Casi que un cuarto de círculo, ¿sí? Casi que un cuarto de círculo. Y luego un tramo un poquito más recto. Recuerden, recto, recto no hay nada. Lo hice más largo, pero menos curvo. Voy a dibujar el lagrimal. Por aquí, aquí en esta carnecita que hay ahí, hay un agujerito que es la salida del conducto lagrimal. Las lágrimas salen solamente por aquí. ¿Ah? Conducto lagrimal ahí. ¿Ah? Y abajo al revés. Si acá era curvo, acá más recto. Y si acá era más recto, aquí más curvo. ¿Está? No tan inclinado como el arco superior, ¿sí? Aquí en la parte inferior, un tanto más horizontal. En prolije, profe. ¿Se entiende? Ahora voy a hacer el iris y no voy a hacer la parte de arriba del círculo completa. ¿Sí? Abajo sí, arriba no. Voy a dibujar. Ahí. ¿Ah? Luego la pupila, la parte del centro. Yo la podría dibujar en el centro, pero si la hago exactamente en el centro va a mirar demasiado fijo. Y como la luz suele venir de arriba, y el párpado superior naturalmente hace sombra en la pupila y en el iris, es conveniente que esta zona que está cercana al párpado superior sea más oscura. Y si podemos subir un poquito la pupila para ahí, va a ser mejor. Así que yo voy a llevarlo por acá. Claro que yo estoy dibujando en negativo de como dibujarían ustedes. Yo estoy utilizando un elemento blanco sobre un fondo oscuro. Ustedes hacen exactamente lo contrario. Ustedes utilizan con su lápiz un elemento oscuro sobre un fondo claro. Yo voy a dibujar lo que ustedes tienen que hacer con el lápiz negro, ¿sí? Lo voy a dibujar primero lo que sería para mí en negativo y luego en positivo. ¿Está? Yo les muestro y ustedes se van a dar cuenta. Parte de la pupila bien oscura con el lápiz negro más oscuro que tengo. Si solo tengo un HB, pero si tengo un 2B, un 4B, que son más oscuros, mucho mejor. Y dejo una parte sin pintar, que se vea el blanco de la hoja, porque ahí ya queda como un brillo de la mirada. En todo caso, luego sacamos una foto bien cercana para que ustedes tengan de apunte si es que la distancia de la cámara no deja percibir tanto detalle. Bien oscuro allí, en la pupila, ¿sí? Y luego el iris no es blanco, como el globo ocular, que es la parte blanca del ojo, ¿no es cierto? Tiene color marrón, verde, celeste, ¿sí? Un tanto... ¿Qué tiene? Color medio violeta, ¿se agarraste? ¿Usted se ha inyectado algún tipo de tinta? Por raro tiene ese agarre. No, está bien, interesante, su aspecto particular. Lo vamos a hacer suave, agrisado, no blanco como el resto del ojo. Ahí agrisado. No toco esa parte que voy a dejar sin pintar, ¿sí? Más o menos allí, podría marcar inclusive un poquito del globo ocular. Las pestañas no salen para arriba. Tengo que estar muy cerca de una persona para ver las pestañas. De esta distancia que estoy de la cámara, mis pestañas no se ven. Se ve más o menos oscuro, arriba y abajo, pero en detalle no. Tendría que estar demasiado cerca para que puedan ver, en todo caso, mis pestañas. ¿Sí? Así que sí, lo que conviene es oscurecer un poquito, hacer más intensa esa línea negra. ¿Está? En resumidas cuentas, si queremos agregar un poquito de pestaña, apenita por ahí. La línea de abajo en el ojo, doble. Ahora lo voy a dibujar más grande al costado. Doble, ¿por qué? Porque es el borde interno del párpado y el borde externo, son dos líneas. ¿Sí? Lo voy a dibujar en negativo, para mí positivo, para ustedes se va a ver parecido a uno real. En este caso yo con mi tiza blanca voy a pintar el espacio que no estaría ocupado por líneas. Por eso digo, voy a dibujar negativo. Ustedes pueden dejar el brillo en la pupila si quieren, más corridito, un poquito más abajo. Yo tengo la manía, la costumbre de dejarlo
arriba hacia la derecha, pero es una manía personal. Aquí entonces voy a ir representando el párpado. Miren qué linda música. Ahí ya empieza a parecer más real, ¿no es cierto? Puede ser, esperemos que el pizarrón lo permita, está un poquito tiznado de otras clases. ¿Sí? Lo dibujo más grande aquí. Curva, recta, lagrimal. Esto hacen ustedes con lápiz, ¿sí? Con el lápiz negro. Más recto, más curvo, lagrimal. Puedo bajar un poquito el párpado ahí. Iris. Pupila, que pinto bien oscura y dejo una parte sin pintar. Dos líneas aquí abajo, una cerquita de la otra, corríjalo profe, cuidado que se me ensució. Allí, eso es mucho mejor que sea una línea sola. Y esto, sombreado. No tan oscuro como la pupila, porque es el iris, pero más oscuro que el blanco de la hoja. Más o menos ahí la forma general. ¿Sí? ¿Se entiende? Completar acá. Me alejo un poquito para verlo. Sí, eso estará bastante adecuado, no tan grande la pupila, pero más o menos por ahí. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a incorporarlos en el rostro que estamos dibujando. Lo voy a hacer más grande para que quede aquí, se vea mucho mejor en la cámara. Recuerden, empiezo por allí, trazo un círculo lo más parejo posible. Aproximadamente ahí será suficiente. Por aquí estaría el centro. 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3 partes iguales. Por aquí tiene que terminar. El mentón, recuerden, nadie tiene la tela así, ¿no es cierto? No vamos a hacer eso acá abajo. Dejo un pequeño espacio bajo ese otro eje, por aquí. Ahí ya tengo calculado altura de las cejas, altura de la nariz, ¿sí? Voy a dibujar entonces ahora, como hice allá, después de calcular 5 partes iguales de lado a lado, partes que voy a cotejar, ¿eh? Es importante que yo controle si lo hice bien. Bastante bien. Y ahora sí, voy a colocar las cejas. Esa es la medida del ojo. La ceja tiene que avanzar un poco más hacia adentro y tiene que llegar hasta un poco más afuera. Pisando, si este es el eje, no lo hago así. Lo hago pisando el eje. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Atentos, agarraste, anímense, ¿eh? ¿Le gusta la música esta que estoy poniendo? Ah, ¿no le gusta? Escuche esto, Sagar. Tampoco tanta voz, tanto voto, Sagar. Va ganando terreno, ganando, ¿eh? En fin, ahí vamos. Ahora sí los ojos. Respetando las medidas que había calculado antes. Ahí está, pasó con la música. Opa, ¿qué haces, agarraste? Me cambié la... ¿Qué es esta cosa loca, esta cosa cumbiera descontrolada en una clase como esta?
Baile encima. O sea, no sea ridículo, córteme eso, Sagarlati, por favor. No me voy a... ¿No puede ser, no me dé vuelta? Tranquilo, que usted va... Ahí va. La puerta de la casa de quién estaba tomando quién, Sagarlati. No se altere, no se descontrole. Siempre hay alguien que se porta mal en el aula, tiene que ser usted. Está grande Sagarlati, tiene por esas cosas, la verdad. Puerta de la casa de un amigo. Es escuchar eso en alguna parte. Pongo Stefan Grappelli y usted me sale con una cumbia loca, un cumbiazo. ¿Qué? Nada, no haga ese gesto. Bien. Ahí está. Dale a esto, que está ahí con el Walkman. Es Walkman. Moderno Sagarlati, Walkman. Digamos el celular Sagarlati. No se equivocar. Se ría, siento su mirada y sus intenciones de jolgorio. Bien, ahí estamos aproximadamente ya, con esos ojos ubicados y cejas también. ¿Sí? Muy bien, vamos a la parte de la nariz. La nariz dibujada de frente y con línea es la parte más difícil de hacer una cara. Vamos a asumirlo. La nariz tenemos esto que se llama tabique nasal. ¿Sí? Narinas, esta parte son las narinas. Si hago así, estoy moviendo como quien diría las narinas. Y las fosas nasales. ¿Está? El tabique nasal no tiene un borde definido aquí, porque se une a los huesos de la cara en forma oblicua, suave. ¿Sí? No hay un borde marcado como sería el borde de la cara, sino que ahí hay un borde sinuoso, un borde incierto. Así que no tenemos que marcar en línea lo que es el borde del tabique nasal. Con que marquemos con líneas el borde inferior y donde comienza, que es entre las cejas, no entre los ojos, entre las cejas, estará adecuado para esto. Para hacerlo con perfección, mucho más ambiciosamente, pues deberíamos iluminar y sombrear toda la cara, todo un lado, por ejemplo, de luz y otro de sombra. Ustedes me ven en luz y sombra en este momento, aunque yo tengo más de una luz puesta, pero debe haber una parte más predominante en luz que la que está en sombra. ¿Sí? Por ahora lo estamos haciendo solamente con línea. Decía, marcamos aquí donde va a comenzar. Las fosas nasales no son redondas, vistas de abajo tienen una forma aproximadamente así. Una y otra. Claro que nosotros no vemos a la gente desde abajo su nariz, ¿sí? Vemos en el ángulo parecido horizontal al que estamos mirando, ¿sí? Así que fosas nasales nos van a ocupar un espacio más o menos así, no tan largo, profe, aquí afuera. Ahí que voy a oscurecer bien y luego voy a considerar que esta forma será la estructura de la punta. Ya sea la persona con una nariz más prominente, más pequeña, más niato, esa será la forma de la estructura de la punta. Aquí a ambos lados las narinas. ¿Sí? Y luego en todo caso sigue el tabique nasal hacia arriba. Claro que no vamos a marcar esto, no lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de abajo y donde comienza. Concretamente, podemos hacerlo con más síntesis o más detalle. En el manga japonés, por ejemplo, dibujan esto como nariz, ¿no es cierto? Y oscurecen por aquí, porque están haciendo la parte de abajo. Si yo miro la estructura de una nariz, es más o menos esa, discriminada en planos. Lo que están dibujando es este sector de abajo, eso es lo que están resaltando. Ahí vamos a trazar en líneas generales los bordes de la parte inferior de una nariz. Vamos a sombrear aquí suavemente, fuerte en la parte de las narinas. Lo voy a tener que hacer con un lápiz esto en una hoja para que lo puedan ver mejor detallado. Una tiza y en negativo de lo que sería en realidad
No sé si luce tan bien en cámara. Sepan disculpar en todo caso las precariedades del asunto. Esperen que tengo por aquí materiales. Sagarlasti, no me cambie la música, tranquilo. Atención, a ver, por aquí, cómo no, acá está. Tenemos una hoja bien oscura. Una hoja bien blanco. Otra vez Sagarlasti, tranquilo, me descontrola la gente de Chacarita. Ahí están, fosas nasales. Ahí va. Está chistoso hoy Sagarlasti. ¿Cómo se va agarrando confianza? Así, para las fosas nasales. Aquí vamos con lo que sería el borde de las narinas. Y ahora vamos a sombrear el borde inferior. De la estructura de la punta. Sombreo de un lado en un borde. Del otro, los bordes de las narinas. Y aproximadamente ahí ya voy plantando una nariz bastante creíble, bastante intencionada, ¿sí? A lo sumo por allí el comienzo. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo un poquito más cerca de cámara, para que se vea más detallado. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, puedo pegar esto. Ya tengo una pequeña cinta. Vamos a dejar ahí un costado. Tengo tanta suerte que hasta encontré rápido la punta de esa cinta. Usted Sagarlasti estas cosas tendría que estar más atento. Asistir un poco más a la clase, colaborar con los alumnos, compañeros, son sus compañeros al final. Bien. Bien, vamos a ubicarlo en la cara concretamente. ¿Dónde va? Es muy fácil. ¿De dónde empieza un ojo, donde empieza el otro? Concretamente eso. ¿Sí? Tiene la medida de un ojo. El ancho coincide con el ancho de un ojo. Así que aquí, donde terminaría ya un poquito más abajo del círculo, la segunda medida que calculé de las tres que componen la cara, allí va a apoyar la nariz. Voy a borrar un poquito para que no molesten estas líneas de ayuda. Ahí estamos. Y aproximadamente ahí. Ahora vamos con la boca. Muy fácil la boca, la parte más fácil de hacer de la cara. Hay bocas y bocas. Las bocas tienen mucho que ver con la raza de la que provenga la persona. No es lo mismo la boca de un africano negro que la boca de un caucásico muy blanco, de un sajón. Por ejemplo, la gente de raza negra tiende a tener el labio superior más grueso que el inferior. El de arriba más grueso que el de abajo. No todos, por supuesto, una buena parte de ellos. Un caucásico, alguien de tez, vamos a decir, clara como yo, por ejemplo, el labio de arriba tiende a ser más delgado y el de abajo más grueso. ¿Sí? Ustedes elijan la que más les guste. Yo voy a hacer una del modo caucásico, vamos a ponerle. ¿Cómo hago la boca? En la boca hay un montonazo de músculos, por eso tiene toda esa movilidad. Se puede estirar, se puede adelantar, se puede retraer. No vamos a estudiar músculo por músculo, pero sí los grupos musculares básicos. Tenemos aquí en el labio de arriba, no sé, mi bigote mucho no va a ayudar en este caso. Labio de arriba, como el de Sagarlasti, por ejemplo, un grupo muscular circular, ¿sí? A ambos lados dos grupos ovales. De esta manera, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Voy a borrar un poquito, a ver, esta parte.
Grupo circular, me pongo un poco de costado para que ustedes vean, espero no equivocarme mucho. De forma bien redondeada. Dos grupos ovalados con una punta más delgada hacia afuera, hacia ambos lados. Allí. Y luego, está más chico el labio. Luego abajo, labio de abajo, dos grupos musculares más redondeados que calzarían justito ahí, uno y el otro. Lo voy a hacer más altos para que quede el labio inferior más grueso. Sobre esa estructura puedo dibujar perfectamente una boca. ¿Sí? Existe esto que se llama surco nasolabial, que va desde la nariz hasta el labio superior. Una especie de canaleta que corta a este grupo muscular aquí y aquí, donde tocaría los de ambos lados. ¿Sí? Así entonces ahí ya voy cortando. Y ahora lo único que tengo que hacer es bordear esos grupos musculares. Fíjense ahí. Así. Y aproximadamente ahí. Esa es buena estructura para una boca de acá que es un poquito más larga. Vamos a achicarla. ¿Todo bien, no? Sí, bastante bien. Ahí estamos. ¿Está? Claro que esa boca es de una índole marcadamente femenina. Si yo estoy buscando un varón, bueno, los varones tendemos a tener formas mucho más rectas en nuestro cuerpo. Cualquiera que hace esta seña considera que se está hablando de una mujer, porque la mujer tiene una anatomía de curvas más pronunciadas, ¿sí? Más notorias. En cambio, los varones tendemos a ser de ángulos más rectos, de líneas más duras, más rectas, más rasas. Así que para un varón estará bien, por ejemplo, no bordear todo, porque inclusive va a tender a parecer que tiene los labios pintados con lápiz labial. Yo dibujo esto. Más o menos ahí suficiente, sin marcar demasiado el labio inferior y con líneas un tanto más rectas. ¿Cuál es la medida de una boca? ¿De la mitad de un ojo? Un poquito menos para adentro. Lo mismo del otro. ¿Ah? De ahí bajando un poquito menos. ¿A qué altura va? Importantísimo. Entre la nariz y el mentón, aquí estará la mitad. Un poquito más arriba, esa marca que sería la mitad, un poquito más arriba, estará la unión entre el labio superior y labio inferior. ¿Sí? Es decir, como ahí, ¿ah? Voy a marcar mitad de un ojo, un poquito menos. Mitad del otro, un poco menos. ¿Sí? Fíjense que ahí ya se está prácticamente dibujando sola. Aquí voy a trazar ahora entonces la división entre los dos labios. Un poco del borde del labio superior y el labio inferior. ¿Está? Que no mire con ojos tan abiertos este muchacho. Ahí ya tenemos prácticamente planteada la cara. Nos faltarían las orejas, el cabello y el cuello. Orejas, una oreja vista de perfil. Si yo me coloco así con respecto a la cámara, que no es como estamos dibujando una cara de frente. Ahí de perfil. Esto se llama pabellón, esta parte, y aquí el lóbulo de la oreja. Me va quedando un poco espacio en el pizarrón. Hay orejas y orejas, ya lo sabemos. Hay quien tiene orejas más salientes, menos. No sé, no, ¿qué? Que estaba haciendo algo, ¿Qué? No. Cada uno tiene sus orejas. Además usted no se le ve ahí. Sí, porque se corta el pelo también. Ahí está. Así vista de costado, Sagarlasti, que no es como la tiene que dibujar usted. Recuerde que tiene que hacerla como quien diría de frente. Si usted le hace esto, le queda mayormente ridículo, mire. ¿Ven? Y no estoy diciéndole nada personal. No vamos a hacer eso, lo vamos a dibujar como se ve
más de cerca. Más de cerca, perdón, más de frente. Me saca de mi concentración cuando explico. Ahí, con eso será suficiente. No se ría. Ay, jijiji. Aplíquese. Mire cómo se lo digo, con cara de comprensivo. Aplíquese. A la altura de la nariz, la oreja, de esa medida. ¿Sí? Así que esta nariz empieza aproximadamente acá. Ahí va a empezar y aquí va a terminar. Son más largas de lo que uno cree en realidad. La gente cree tener las orejas más pequeñas que lo que las tiene. Aproximadamente allí. Y allí. Está correcto. Ahora sí puedo ir detallando más los rasgos, el borde de los ojos, de las cejas, de la nariz, de la cara. Yo estoy haciendo una cara aparentemente de varón. Puedo marcar, por ejemplo, pómulos. Puedo darle líneas más rectas, un poco menos curvas. Sería aceptable así, pero si quiero marcar masculinidad, como decía antes, líneas más rectas, más concretas. Para una mujer voy a hacer la cara más redondeada, ¿sí? Un poquito más pequeña. La mujer tiende a tener la cabeza un poco más pequeña que el varón y por eso su cuello es más delgado, más delicado, porque al no tener que soportar tanto peso arriba, ese cuello desarrolla menos musculatura aquí en estos músculos que se llaman esternocleidomastoideo, vaya nombre que tiene ese músculo. Así que el cuello de una mujer tiende a ser más delgado, más delicado. El cuello de un varón tiende a ser del ancho que tiene su quijada, su mandíbula. Ahí, este es el ancho del cuello. Yo marco, por ejemplo, aquí un poquito de pómulos. Y ahora sí le voy a dar un poquito más de ángulos rectos en el borde a esta cara, aproximadamente así. Estará aceptable, tratando de que sea lo más simétrica posible de un lado y del otro. Recuerden que de todas maneras tenemos todo un lado más chico, derecho o izquierdo del cuerpo. Desde aquí, ahí, desde acá va a venir entonces el cuello, aproximadamente allí, el cuello de esta persona. Si fuera por sus hombros, van a esa altura. ¿Está? Ahora vamos con el cabello. Desde aquí aproximadamente, ven esta medida, más arriba de la mitad, tendría que salir el pelo. Por más corto que tenga el cabello de la persona, yo debo manejarme hacia afuera de esa línea. ¿Está? Aunque lo tenga cortito. Vamos a hacer un corte que no sea ni largo ni corto. Si ustedes quieren pueden buscar una foto de alguna persona conocida del espectáculo, lo que fuese, en internet, en una revista y tratar de copiar ese corte de cabello, si bien que se les complica mucho. No vamos a dibujar cabello por cabello, hay miles de cabellos en la cabeza de un ser humano. Vamos a hacer más bien el borde del peinado. Vamos a decir el borde exterior y el borde interno, ¿sí? Entonces, pongámosle, por ejemplo, aquí, para el borde interno, siempre está esto que se llama patilla. ¿Se agarraste usted esa cabellera? En un autorretrato no sé cuánto le alcanza la hoja. Aquí estamos, por ejemplo, borde interno y externo estoy dibujando, ¿sí? Avanzo un poquito ahí. Una persona que no tenga, en este caso, el cabello ni largo ni corto. Más o menos. Mediana forma. Fíjense, ahí le puedo sacar. Esto ya se va formando. Marco los bordes internos. Tiene como que diga el pelo como que al medio. Ya sé, serio, académico, para el estudio nos conviene, ¿sí? Medidas lo más exactas posible, lo más rectas, lo más concretas posible, proporcionadas, que lleguen hasta donde tienen que llegar cada uno de los rasgos. Y bueno, aproximadamente ahí, vamos a tratar de limpiarlo un poquitito más. Nos va a quedar terminadito. ¿Sí? ¿Se entiende? Van a ser dos. Van a tomar la hoja
por la hoja, van a dividir como quien diría al medio, no hace falta que tracen una línea, tengan en cuenta lo que sería la mitad. Y van a hacer por aquí, de buen tamaño, no muy pequeño, que ocupe buena parte de la hoja, una cara de lo que se entiende vulgarmente como un varón, y aquí de frente, ¿no? Y aquí de una mujer. ¿Ahí está? Del lado que quieran cada una, varón de este lado, mujer de aquel, al revés, como más lo deseen. Recuerden, trabajos tienen que tener sí o sí lo que ustedes hagan y que me envíen a mi email, nombre, apellido, curso y colegio. Ya ven que aquí hay muchos terceros años que están aprendiendo esta clase. Si yo tengo tu nombre que tenés en Yahoo o en cualquiera de esas direcciones de internet, que no es el tuyo, no puedo saber que sos vos y ponerte la nota que te corresponde en la lista que ya tengo preparada de tu curso. Así que nombre, apellido, curso, colegio. ¿Sí? Y lo van a enviar. Esta es dirección de mail, todo con minúscula. carlos.o'connor@yahoo.com.ar. ¿Se ve bien ahí, Saberlasti en cámara? ¿Se ve todo completo? Ah, no, ¿no se ve? ¿O sí? ¿No me entero más o menos? Se lo pongo acá más en el centro, vuelvo. Carlosa O'Connor @yahoo.com.ar. Ahí sí lo ve bien ahora. Bueno, en buena hora. Recuerden, lo envían, ¿sí? Cada curso sabe cuándo le corresponden las clases. Bien, voy a estar esperando antes de la próxima clase que entreguen sus trabajos. Ya me han llegado varios, los he corregido creo que todos y devuelto. Hay muchos que todavía están faltando, pónganse las pilas, hagan sus trabajos que se les van a ir juntando. ¿Le pareció bien esta? ¿Le pareció fácil, Sagarrati? No tanto, ¿y usted qué esperaba? ¿Que estemos todo el año haciendo lo mismo que la primera clase? Vamos a ir avanzando en complejidad. No sea así. No tenga miedo, aplíquese, practique. La práctica hace al maestro. Sagarrati, de acá lo saco, hecho un avión, mire lo que le digo en esta cuarentena. Así que bien, práctica. No hace falta que hagas siempre el mismo trabajo que haces para entregarme a mí en clase. En cualquier papel podés ponerte a dibujar, si querés en distintas posiciones. Luego vamos a ir aprendiendo recuarto perfil, cuerpo entero, una cantidad de cosas más. Vamos con esto que ya es bastante para practicar en una semana. ¿Sí? Voy a estar esperando sus trabajos. carlos.o'connor@yahoo.com.ar. Vamos a dar por terminada la clase. ¿Sí? Creo que ya está prontito a tocar el timbre, ¿no es cierto?, del recreo. Esto tiene inclusive sus recreos, este aula virtual. Así que les voy a ir despidiendo. Repito, practiquen, háganlo lo mejor que puedan durante la semana. Siempre ahí pareciera que está sonando. Y nos vamos hasta la próxima clase. Hasta pronto. Sagarlasti. Vamos, que ya terminó.